Salmos 37, versículos 3 y 4. La escritura dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, en el Salmo 37, en el versículo 3 y 4, la escritura, antes de que nosotros lleguemos al entendimiento o al estado en que Dios comience a conceder las peticiones de nuestro corazón, la escritura ya nos muestra que en el versículo 3 hay un camino para eso. La escritura en el versículo 3 nos dice cuál es la fórmula o cuál es la manera en la cual podemos llegar al punto en que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Y lo primero que dice el versículo 3 es: confía en Jehová. La razón es que Dios no puede empezar a conceder las peticiones de nuestro corazón si esas peticiones que hemos hecho en nuestro corazón no están hechas en base a la confianza que se debe tener en Él. Dios no puede darme respuesta de las cosas que yo anhelo en mi corazón si yo no confío en Él al momento de estar anhelando o deseando o queriendo ver los resultados de todas estas cosas. Las respuestas de Dios son en base a la confianza que nosotros hayamos depositado en Él. Y a veces nos olvidamos que la relación con Dios tiene que hacerse en base a la fe. La fe es confianza, no cualquier tipo de confianza. La fe es ese tipo de confianza que me lleva a entregar en manos de Dios mi vida, mi casa, mis hijos, mi matrimonio, mis proyectos, mi futuro, mi voluntad, mis anhelos, mis deseos, mis peticiones, mis caminos, mis pensamientos, mis intenciones, todo lo que soy, mis títulos, mi fama, todo lo que soy, lo pongo en manos del Señor por cuanto en Él confío. Esa es la relación que todos los seres humanos deberíamos tener con Dios, y debe ser una relación en base a la confianza. ¿Qué significa esto? Una relación de fe, donde yo confío por completo en Él, no en algunas cosas. A veces por eso, y la mayoría de las veces por eso, es que no están los resultados que nosotros deseamos. Y es que no estamos confiando lo suficiente en Dios como para permitirle a Él obrar en todos nuestros asuntos. Porque en los asuntos donde yo no ponga mi confianza en Dios, debo tener por seguro que Él allí no va a obrar. Dios obra en aquellas situaciones donde yo confío en Él, donde yo pongo en manos de Él esa situación complicada, donde yo pongo en manos de Él ese talento que tengo, donde yo pongo en manos de Él ese tiempo que quiero que llegue, donde yo pongo en manos de Él esos desafíos, esos temores, esas angustias o esas ideas brillantes, porque también se llega a veces al punto de que la idea es brillante, el proyecto se ve bueno, y lo último que hago es depositar mi confianza en Jehová. Confío en el proyecto, confío en la idea, confío en las personas que dicen que me respaldan, confío en el bono del gobierno, confío, ¿verdad?, en lo que el alcalde haga por mí, confío en los que mis amigos, ¿verdad?, me han dicho que sí lo haga porque yo sí puedo, confío en la palabra del jefe, confío en la palabra del gerente, confío en el título que poseo, confío en los ahorros que tengo, y en la única persona en quien decido no poner mi confianza o no me acuerdo de confiar es en Jehová. Y quiero recordar algo que dice la Biblia: el carro y los caballos se preparan para la guerra, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces, si mi relación con Dios no es una relación en base a la fe, en base a la confianza,
estoy olvidando que Él es el que da la victoria. Y como siempre suelo decir, no debemos olvidar que el pan también se quema en la puerta del horno. Y a veces el pan se quema en la puerta del horno y es porque hubo una falta de confianza en Dios. Todo iba bien y de repente en la última instancia las cosas se echan a perder y es porque no busqué a aquel que me da la victoria. No busqué a aquel que asegura el éxito de las cosas que estoy haciendo. Entonces, para llegar al punto en que Dios conceda las peticiones de mi corazón o los anhelos de mi corazón, para llegar a ese estado, para llegar a ese punto, a ese nivel de respuesta y de resultados, yo necesito empezar teniendo con Él una relación de fe, una relación de confianza. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa palabra agradar a Dios también se puede traducir: pero sin fe es imposible tener comunión con Dios. Pero sin fe es imposible tener respuestas de parte de Dios. Pero sin fe es imposible tener el respaldo de Dios. Pero sin fe es imposible tener el éxito que Dios da. Pero sin fe es imposible que Dios me abra las puertas. Pero sin fe es imposible que Dios me sane. Sin fe es imposible que Dios me restaure. Sin fe es imposible que Dios me use. Sin fe es imposible ver moverse a mi favor el reino de Dios. Sin fe es imposible la transformación de mis hijos. Los cambios que nosotros deseamos tener, bendito sea Dios, son el producto de una relación de fe, de una vida de fe delante de la presencia de Dios. Entonces nuestra relación con Dios debe ser hecha o debe ser establecida en base a la fe, y la fe es confianza. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, toda persona que se acerca a Dios sin fe está imposibilitada de recibir algo de parte de Él. Si yo tengo anhelos en mi corazón, si hay cosas que deseo en mi corazón y pretendo conseguirlos de parte de Dios, pero sin fe, la Biblia dice que eso es imposible que yo lo consiga. Es imposible que yo consiga la respuesta de Dios sin fe. La falta de fe me imposibilita, me incapacita, me deshabilita, me bloquea, me cierra el acceso a las respuestas de parte de Dios. Porque sin fe es imposible. Sin confiar en Dios es imposible que Él me responda. Es imposible que Él me respalde. Es imposible que Él obre en mi vida, en mi casa, en mi entorno. Es imposible que Dios conceda las peticiones del corazón de alguien que no confía en Él. Y dice también el mismo versículo que es necesario que aquel que se acerca a Dios, primero, crea que le hay o confíe que existe. Segundo, y que Dios es premiador, galardonador de todos los que le buscan. O sea, toda persona que se acerque a Dios necesita hacerlo con confianza, con fe, y esa fe no es solo de palabras, sino que esa fe tiene que manifestarse en la actitud de la persona que se acerca, en los hechos de la persona que se acerca, en el pensamiento de la persona que se acerca. Y yo no debo dudar de que Dios es real. Y yo no debo dudar de que Dios sí responde. Porque ¿qué pasa? Que a veces cuando la respuesta no llega en nuestro tiempo, dudamos. A veces la respuesta no llega en el tiempo que nosotros hemos determinado como seres humanos. Entonces ya dudamos si verdad Dios me va a responder o no. Dudamos si realmente existe Dios o no. Dudamos si realmente Dios tiene el poder para hacer lo que la Biblia dice que Dios sí puede hacer. Y quiero decir que no hay nada imposible para Dios. Y para el que cree, también dicen las Escrituras, todo le es posible. Entonces, a veces el corazón está lleno de muchas cosas que matan la fe.
Porque Dios no va a cumplir los deleites o conceder el deseo, el anhelo del corazón de alguien que esté cargado de cosas que matan la fe, que bloquean la fe, que hacen que la fe se extinga. Bendito sea Dios. Porque a veces estamos llenos de deseos, pero no tenemos la fe en el corazón para ver cómo Dios nos lleva a la realización de esos deseos. Por lo tanto, si no hay fe en el corazón y hay muchos deseos, lo más probable es que esos deseos no estén alineados con la fe, porque no hay fe. Hay ausencia de fe. Son deseos no en base a la relación con Dios. Son deseos y anhelos no en base a una vida que confía en Dios. O sea, en lo que la persona anhela o desea, Dios no va a ser glorificado por cuanto esa persona no está confiando en Él. ¿Me hago entender? Por eso dice, confía en Jehová. Y luego dice, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Entonces también la Escritura habla de la conducta que manifiesta la fe. El que confía en Dios va a hacer las obras que Dios dice que se deben hacer. El que confía en Dios va a vivir por la palabra que Dios ha dicho. El que confía en Dios va a confiar en Dios, pero a la manera que Dios establece. Porque ciertamente hay muchas personas por el mundo confiando en Dios y creyendo en Dios a la manera en que a ellos se les ocurre y lo llaman una manera personalizada. Yo creo en Dios a mi manera. Pues la Escritura, la palabra de Dios, dice que la fe en el verdadero Dios es conforme a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír. Y no por oír cualquier cosa. Por lo tanto, la fe no es personalizada. La fe viene de Dios y Dios envía fe a nuestros corazones por medio de su palabra. Así que si yo quiero tener una fe o una confianza en Dios como a Dios le agrada, yo necesito confiar en Él como me enseñan las Escrituras. Y a veces en el corazón del hombre lo que no hay es confianza en Dios. Se confía en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. No se confía en lo que Dios dice. No se confía en el testimonio de las Escrituras, que nos dicen y nos enseñan que para Dios no hay nada imposible. Entonces, toda persona que confía en Dios debe tener presente que manifestar las obras de fe es el segundo paso. Porque yo no puedo decir de labios o con mis labios que confío en Dios y negarlo con mis hechos. Porque a veces, ¿verdad? La vida de las personas es más o menos contradictoria. Con la boca decimos una cosa y las acciones dicen otra. La boca dice yo creo y las acciones son de los que dudan. La boca dice yo soy cristiano y las acciones son de personas que no conocen a Cristo, que no vienen de Cristo, que no han nacido en Él. A veces hay contradicción en la manera en que hablamos versus la manera en que vivimos o hacemos las cosas. Entonces, estas palabras del Salmo 37, versículos 3 y 4 no están vacías. Confía en Jehová y demuéstralo. Tradúzcalo así. Confía en Jehová y demuéstralo. Haz el bien, dicen las Escrituras. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva o todo buen regalo desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Entonces a veces decimos que confiamos en Dios, pero nuestras obras son malas, son perversas, son obras que no están hechas en base a la palabra de Dios, son obras que son producto de un corazón amargado, de un corazón mezquino, de una mente que está torcida, de un corazón que está lleno de resentimiento, de una mente que está contaminada. A veces las obras que se están manifestando no tienen nada que ver con la fe o con la confianza que profeso delante de Dios. Y bien dice la Escritura en San Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y no podemos olvidar que las acciones
son una manifestación de las cosas que están en nuestro corazón. Porque las malas acciones salen del corazón del hombre. Cuando hay adulterios, cuando hay homicidios, cuando hay abortos, cuando hay envidias, cuando hay contiendas, cuando hay celos, cuando hay abusos. Eso sale del corazón del hombre. Y de repente el deseo de algunas personas es que otro muera, que a otro le vaya mal, que otro no sea mejor que ellos. A veces el deseo de algunas personas es que los demás estén por debajo de los pies de ellos. A veces el deseo de algunas personas es enseñorearse de los demás y aplastarlos, humillarlos, ningunearlos. Hacer todo lo posible por anularlos. Y estas cosas Dios no las concede. Porque no tienen nada que ver con la fe, no tienen nada que ver con el bien y no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Y luego el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí nosotros necesitamos reflexionar un poco más. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa deleitarse? ¿O qué significa deleite? Deleite es hallar placer, tener buen ánimo, tener disposición, estar ahí involucrado con todos los sentidos. Y la Biblia dice, usted tiene que hallar placer en Dios. Usted tiene que tener buen ánimo para con Dios. Usted tiene que meterse con Dios, pero con todos los sentidos, y Dios concederá las peticiones de su corazón. Porque es que a veces el cuerpo está aquí, pero la mente en otro lado. A veces entra por un oído y sale por otro. Y Santiago lo dice claramente, dice que no seamos oidores olvidadizos. Cuando la persona es oidora de la palabra, pero no hacedora de la palabra que ha sido enviado a ella, o que ha sido enviada a ella o a él la palabra, esa persona no se está deleitando en el Señor. Si hoy de hecho estamos hablando a la luz de las Escrituras, reflexionando, y al final del día usted ya lo ha olvidado, al siguiente día ya no se acuerda, eso significa que es una persona que no estuvo involucrada con todos sus sentidos. Es una persona que no estuvo con todo el ánimo allí, porque olvidó, no guardó, no retuvo, no atesoró. Entonces por eso es importante que se involucre todo lo que nosotros somos cuando se trata del Señor, que estemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas delante del Señor, amándole y recibiendo la palabra que viene de Él. La Escritura dice en Deuteronomios capítulo 28, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra lo que yo te prescribo hoy. Entonces, ¿el secreto ahí cuál es? Atentamente. Oír la palabra de Dios, pero atentamente, o sea, con toda la atención de nuestra mente. Entonces, una persona que no está con toda la atención de su mente, prestando oído a lo que dice el Señor, ¿cómo se va a deleitar en Él? Si prontamente olvida. Y la Biblia dice, lo que está diciendo al decir deleítate a sí mismo es, haya placer en Dios. Que tu placer sea estar delante de Dios, que sea un gusto, que sea un agrado, que sea una delicia, que sea una necesidad, una satisfacción. Bendito sea Dios. Pero también dice que sea con todo tu ánimo. Eso significa deleite, con todo el ánimo, con todas las ganas, con toda la pasión, con todo el vigor, con todo el esmero, pero también con todos los sentidos. Usted y yo necesitamos tener entendimiento de estas cosas, porque al no tener entendimiento perecemos. Y lo vuelvo a decir, la falta de entendimiento
nos juega en contra. No ser entendido de la voluntad de Dios perjudica, le juega en contra a usted y a mí. Como creyentes, nosotros necesitamos desarrollar buen entendimiento de la voluntad de Dios, porque es perjudicial transitar por el camino de Cristo sin entender la voluntad de Él, porque vamos a terminar haciendo otra cosa. Van a haber muchos problemas, van a haber muchas dificultades por cuanto no entendemos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando buscar a Dios, cuando servirle a Dios, cuando adorar a Dios, cuando orar, cuando bendecir el nombre de Dios, cuando hablar de Dios, predicar el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, cuando venir al culto, cuando estar en el momento de la intercesión y la oración, cuando el día de ayuno es un deleite, cuando todas estas cosas son un deleite y lo hago con todos mis sentidos y lo hago de buen ánimo y lo hago con placer, con gusto, con agrado, entonces Dios dice en su palabra, ahora llegó el momento de conceder las peticiones de tu corazón. Bendito sea el Señor. Creo que la mayoría de nosotros topamos o tropezamos en la poca disposición, en la poca disponibilidad para hacer aquellas cosas que la palabra de Dios nos instruye a hacer, por cuanto esas cosas son la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11 también dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lamentablemente, a veces muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos la seguridad o la certeza de las cosas que estamos haciendo. Y no hay certeza o no hay seguridad porque nos hace falta los conocimientos de la fe. Todo lo que esté hecho fuera de la palabra de Dios, no tenemos la certeza de que Dios va a obrar a nuestro favor si está hecho fuera de su palabra. Cuando se hacen las cosas fuera de la palabra de Dios, nosotros estamos asumiendo el riesgo de fracasar. Estamos asumiendo el riesgo de que al final ese camino sea un camino de muerte. Estamos asumiendo el riesgo de vivir malas consecuencias. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por la palabra de Dios, en la palabra de Dios, conforme a la palabra establecida por Dios, entonces tenemos el primer principio de la fe, que es certeza. Es el primer componente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y con seguridad esperamos que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, porque actuamos en base al conocimiento de fe que nos proporcionó ella. Bendito sea Dios. Y lo segundo es la convicción de lo que no se ve. ¿Está transitando usted por esta vida de peregrinaje como cristiano, como cristiana, convencido o convencida de la voluntad de Jesucristo, de la obra de Cristo, del propósito de Dios para su vida? Es que a veces no hay convicción en nuestros corazones. No hay convicción, falta el testimonio del Espíritu Santo muchas veces en alguno de nosotros. Ese testimonio que nos genera la convicción de lo que no vemos y sabemos que sí va a suceder porque el Espíritu de Dios lo dijo. El Espíritu de Dios me afirmó en eso que la palabra dice que sucederá. Las personas que no caminan bajo convicción, cualquier cosa les desanima, cualquier cosa los bloquea. Cualquier cosa los hace retroceder, desistir. El diablo sabe cuando alguien no está caminando bajo convicción. Ante cualquier argumento del diablo ellos se rinden, bajan los brazos. En vez de contradecir al diablo con la verdad de la cual están convencidos, ellos bajan los brazos y creen las mentiras del diablo. ¿Está usted caminando bajo la convicción que da el Espíritu de Dios a su espíritu?
Hay convicción en su corazón. Porque de repente hay peticiones, ¿verdad?, que son hechas delante de Dios, pero no estamos completamente convencidos de que Dios responderá. Hay dudas, hay cuestionamientos, hay argumentos. La petición a veces no es genuina. Bendito sea Dios. Hay convicción en su corazón, porque cuando usted y yo nos deleitemos en Jehová, la promesa dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón.